Muy buenas tardes, estamos en otro capítulo de Find You y hoy vamos a hacer un formato un poco distinto debido al feedback que hemos recibido, ya que sí que es cierto que muchas veces estamos muy de acuerdo los tres y entonces no hay tanto debate. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un podcast más tipo entrevista, en el que vamos a entrevistar a Juan sobre el tema del liderazgo. Sí, para generar un poco más debate, ¿no? A mí soy una persona que cree bastante en el liderazgo horizontal, mucho más que en las jerarquías verticales, en la que cree que el líder de la empresa debe generar los contextos para que todo el mundo pueda trabajar de la mejor manera posible y dar a sus trabajadores en vez de exigir que sus trabajadores hagan X cosa. Entonces creo que esto es una visión diferente a lo que tradicionalmente se entiende el liderazgo y por eso creo que puede ser un tema bastante interesante en el debate para poder generar preguntas y poder responderlas. Perfecto. ¿Por qué crees, Juan, que es peor el liderazgo vertical que el liderazgo horizontal? Bueno, en primer lugar, lo que creo que el liderazgo vertical hace peor es que da como más verídica la opinión del jefe respecto a la opinión de los empleados o la opinión de la persona que ocupa el cargo de mayor altura en el rango empresarial o en el rango que es de la sociedad o que se describa, y por lo tanto se da mucha más veracidad y mucha más importancia a la opinión de este jefe respecto a la opinión de cualquier persona dentro de la entidad. Entonces, para mí, pierde mucha información del proceso por el hecho de creer que mi modo es el bueno. Entonces, sí que es cierto que al final, como yo lo entiendo, la jerarquía vertical te da un punto de vista diferente. Creo que Guillermo lo comentó en uno de los podcasts, ¿no? Que quitaron a unos banqueros de su trabajo y el banco siguió funcionando, y cuando hubo una huelga de basureros, por ejemplo, que se supone que son dos escalas totalmente diferentes dentro de la jerarquía de una sociedad o de una empresa, tuvo mucho más efecto la de abajo. Entonces, para mí, el hecho de poder horizontalizar la jerarquía es darle a cada persona la importancia y la responsabilidad que tiene dentro del proceso y entender que todos los puntos de vista aportan una información no mejor ni peor, sino diferente, y que la conexión entre todas las informaciones aumenta mucho las posibilidades de éxito de ese líder. Vale, esto me parece muy bonito y lo comparto, pero en la práctica, en una empresa que tiene 500 personas, en mi opinión tiene que haber cierta verticalidad en la toma de decisiones, ya que no todos pueden influir en según qué decisiones. No sé qué piensas al respecto de esto. Bueno, yo creo que al final la toma de decisión evidentemente tiene que venir de un grupo reducido de personas, porque si no simplemente montarías un debate, pero sí creo que se debe de tener muy en cuenta la opinión y cómo optimizar el proceso por parte de la gente que lo está realizando. O sea, por ponerte un ejemplo, en Nestlé, ¿vale? En Asia, cambiaron de líder. Esto lo he sacado del libro de que puedes aprender de la filosofía para ser un mejor líder. Cambiaron de líder porque había bajado la productividad, y el líder lo que se dedicó fue a preguntarle a las personas que estaban en medio de la escala de producción qué problemas tenían ellos para resolverlo. Entonces, a partir de ahí tú recoges información y como líder tomas las decisiones, pero tomas las decisiones en base a la opinión y al criterio de la gente que está en medio del proceso. No en base a, vale, yo soy el jefe, esto se hace así porque lo digo yo, sino realmente atender a las necesidades de la gente que está en medio de la escala. O sea que el liderazgo horizontal sería no que todo el mundo decida, sino que coges la información y toma la decisión uno. Pero eso seguiría siendo vertical, ¿no? A pesar de que tienes en cuenta la opinión de todo el mundo, porque esto puede llegar si un trabajador dice una cosa y otro dice otra, o por ejemplo, si un empleado le preguntas, vale, ¿tú cómo crees que esto se hace mejor? Te dice una manera y tú piensas, y otro trabajador, otra gente, o incluso tú piensas que es otra, va a haber un conflicto, puede haber conflictos de opiniones contrarias. O cuando, por ejemplo, tu entrenador o quien sea te dice, tienes que organizar el equipo de esta manera, y tú piensas que es de la otra.
sí, va a haber un conflicto. ¿Cómo se resuelven esos conflictos en el liderazgo horizontal? Bueno, para mí lo primero es entender que tú como líder no tienes la respuesta a todas las preguntas. Y que probablemente la persona que tiene que resolver ese problema te está manifestando el problema que tiene. ¿Vale? O sea, cómo yo lo interpreto y cómo yo, que soy esa persona que en el día a día de trabajo tiene que hacer ese trabajo, cómo lo interpreto. Probablemente existen más de una solución, por lo tanto, quizá parte de razón tienen los dos. Y hay que ver cómo puedes facilitarle el contexto y la cabida a esas dos visiones. Por ponerte un ejemplo, vale. Yo ahora estoy liderando un grupo de unos 10-20 trabajadores, es la realidad, y cada uno tiene sus particularidades y sus peculiaridades. Por lo tanto, sí que hay cierta organización jerarquizada, en el sentido de esto lo tenemos que hacer así, 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 pero dentro de tu labor y tu desempeño, siéntete totalmente libre y por favor coméntame todos los puntos de vista que yo no estoy viendo. Porque tú que estás, pues en mi caso, más cerca de los jugadores, tienes una información que yo no puedo captar porque estoy mucho más lejos. Y yo que estoy mucho más lejos veo una información global de todo el campo que tú, como estás focalizado más en el individuo, no puedes captar. Entonces es poner en común la información de todos para el beneficio de todos. Vale, o sea, defines, digamos, el liderazgo horizontal como podría ser un liderazgo vertical, pero que opinen, pero para tomar esa decisión, la persona que va a decidir tiene en cuenta lo de todos, ¿no? Sí, o sea, al final es hacer partícipe a todo el mundo de la decisión común para el beneficio del equipo, del club, de la empresa, llámalo como quieras. Vale, ¿y qué pasa si, por ejemplo, porque esto yo creo que es por lo que no se da este liderazgo horizontal, qué pasa cuando un trabajador, por ejemplo, dice algo que tú sabes que no está bien? Por ejemplo, ¿le impones tu punto de vista? Sí, dice, yo pienso esto, y tú piensas profundamente que no es así. Bueno, vuelvo a lo mismo. Lo primero es intentar analizar el por qué esa persona dice eso. O sea, yo considero que uno de los problemas del liderazgo horizontal es cuando tienes gente desmotivada. O sea, si yo vengo a mi trabajo a cumplir, a hacer lo mínimo posible para pasar el día, encima no me siento valorado porque mi salario es bajo o porque creo que merecería cobrar más de lo que cobro y realmente no quiero estar allí, o sea, simplemente estoy para tener X dinero y sobrevivir, hay que aceptar como líder esa situación, hay que aceptar como líder que esa persona no está hipermotivada y buscar cómo poder motivar e implicar y responsabilizar a esa persona en el desarrollo de toda la empresa. Porque al final, si tú le impones una manera de hacer, seguramente la va a hacer mal, porque no la quiere hacer. Sí. Entonces, el líder, la función principal sería motivar, ¿no? Motivar muy importante. Motivar y facilitar a la gente, a sus trabajadores, en este caso, el contexto en el que se puedan desarrollar y desenvolver, dando su mayor rendimiento, sea el que sea. O sea, al final, si simplemente con una buena palabra de ir a la persona de la limpieza y decirle, qué bien, qué limpio está todo, con el material que tienes puedes desarrollar bien tu trabajo, ¿necesitarías algo más de material? ¿Crees que la gente que está trabajando te ayuda a que tu trabajo sea más fácil porque lo dejan todo ordenado, no? ¿Eres consciente de la responsabilidad grandísima que tienes en esta empresa porque cuando nuestros clientes vienen aquí lo ven todo limpio, nos facilita o nos da ya el primer paso para vender nuestro producto, por ejemplo? O sea, es responsabilizarle de la importancia que tiene realmente en el proceso, preguntarle realmente, porque tiene un punto de vista totalmente diferente de cómo se desempeña cada trabajador de la empresa y que se sienta valorado o valorada. ¿Cómo haces para que una persona que va a pasar el día intente estar involucrado al 100% con el proyecto? Yo lo que intento es, lo primero, preguntarle sus intereses, o sea, realmente por qué está allí, si quiere mejorar o si no quiere mejorar, y todas las creencias limitantes que puede tener para poder ayudarle. Eso para mí es la clave, o sea, realmente ver cuál es su motivación de estar allí. O sea, por ejemplo, y si alguien te dice, yo estoy aquí
porque me hace falta el dinero, sinceramente, y tampoco es que me apasione esto. Bueno, pues probablemente tienes muy complicado que esa persona te dé su 100%. Por lo tanto, quizá te interesaría más como líder contratar a alguien que realmente quiera estar allí. Entonces entiendes que la gente no sea del todo honesta cuando le haces esa pregunta y que igual esa información está sesgada. Bueno, puede ser, pero creo que tu labor como líder es más allá de lo que te pueda transmitir con palabras, lo que te transmite con hechos, con actos, el cómo poder buscar en este caso lo mejor para ti, lo mejor para esa persona y lo mejor para la empresa. Es que a lo mejor está amargado trabajando contigo y tú como líder lo que le tienes que decir es que creo que estarías mucho mejor en otro sitio, porque no te veo feliz. O sea, es buscar un poco el beneficio de todos y el cómo generar ese contexto para que esa persona o decirle, mira, entiendo que este no es el trabajo de tu sueño, que este no es el trabajo de tu vida, pero si estás aquí y quieres estar, acepta la situación, acepta las condiciones y dime qué puedo hacer para que saques tu máximo rendimiento, por ejemplo. Porque si no, tú puedes imponerle lo que tiene que hacer, pero dudo que lo vaya a hacer mejor. Sí, esa me ha gustado. Dado que estas condiciones están dadas y que te quieres quedar aquí, ¿cómo puedo hacer para que, hacia qué área lo podemos enfocar para que estés más motivado con el trabajo y te apetezca venir cada día? O sea, digamos, cambiarle un poco el rol que tiene actualmente. No sé si eso es un poco la solución o... No sé si el rol, porque eso no sé si es posible, o sea, porque al final no sé si le puedes promocionar, pero bueno, al final darle más responsabilidades, eso, hacerle ser partícipe, no limitar su creatividad, no limitar su iniciativa, que cuando te proponga algo, sea lo que sea, te sientas escuchado o se sienta escuchado. Porque, por ejemplo, para mí, uno de los problemas que me he encontrado como líder estas semanas que llevo con este grupo de trabajo es que generalmente la gente al líder del grupo le tiene miedo. Porque no sé cómo quiere que haga mi trabajo, no sé qué piensa de mí, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé... Entonces, para mí, el primer enfoque es decir, no, haz lo mejor que pienses. O sea, realmente, si esto crees que es lo mejor, tú hazlo. Yo te observaré. Intentaré entender el por qué lo estás haciendo así y te intentaré hacer reflexionar acerca de conductas que tú has tenido y a partir de ahí intentar seguir ayudándote y haciéndote reflexionar y haciéndote ser consciente de cómo estás desempeñando tu labor. Entonces no le dices si ves que algo no está, lo que se puede decir como bien o bajo tu criterio de bien, no le dices, oye, esto igual se podría hacer de esta manera. Sí, claro, obviamente. Sí. De hecho, creo que es mi labor, en el sentido de observar qué hace. Segundo, observar por qué lo hace. Tercero, observar si eso que ha hecho concuerda con lo que piensa que ha hecho. O sea, por decirte algo, yo a lo mejor pienso que te estoy ayudando y con mi intervención lo que estoy haciendo es perjudicarte. Por lo tanto, que concuerde lo que hago con lo que creo que he hecho. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sobre todo es observar, reflexionar y acompañar. Y realmente hacer muy buenas preguntas para que la otra persona reflexione y pueda acercarse a tu propuesta o no. O criticar tu propuesta y que te haga mejor a ti. ¿Cuál es la última? Vale, la primera. Este tipo de sesiones de feedback o retroalimentación, ¿las haces de una manera fija? Por ejemplo, un día a la semana, este día a tal hora, ¿o es más algo variable? Intento que sea variable, o sea, se dan las dos, o sea, intento que sea variable en el sentido de one by one, de yo acercarme a preguntarle a una persona cómo estás, qué estás observando, cómo te estás sintiendo, qué crees que podemos mejorar, qué es lo que más te ha impactado de lo que estamos haciendo. Y luego también hacemos un briefing, hacemos un feedback común, generalmente nosotros antes de empezar la sesión, para comentar ciertos aspectos que yo he visto que no han salido del todo bien o que creo que se pueden mejorar. Y también allí pregunto el hecho de, vale, ¿qué habéis visto vosotros y qué según vuestro criterio, vuestra opinión, no está bien hecho? ¿Y por qué? Entonces, en este sentido es lo que os comento. Yo a día de hoy he tenido muy poco impacto con esa gente,
en el sentido de que es muy cortoplacista, es una semana de trabajo, 2 semanas, 3 semanas, y generalmente lo que te encuentras es que la gente no se atreve a decirte lo que ha visto mal, porque tiene miedo a las represalias de, vale, pues por ejemplo, la semana pasada una entrenadora me dijo, joder, es que no tengo claro a qué hora vamos a acabar el entrenamiento, por ejemplo, que es súper sencillo, y le dije, vale, es que tienes razón, es culpa mía, te intentaré avisar con más tiempo para que tú puedas eso, o sea, sepas a qué hora va a acabar y puedas jugar con esta variante o con la otra para que te dé tiempo a poder aplicarla. Pues es que tenía razón, y era un error mío de comunicación. Si la gente no se atreve a decírmelo y yo pienso que tengo razón en todo, estoy perdiendo información. ¿Cómo puedes hacer para facilitar esa atmósfera comunicativa? ¿Qué herramientas usas tú para facilitar? Porque me imagino que cuando tú llegas a un sitio te tratan igual a ti que a otro. Entonces, ¿usas alguna herramienta para facilitar la comunicación de esa gente contigo? Al principio, en plan... ¿A qué te refieres con que me tratan a mí igual que a otro? ¿Cómo haces para que la gente se atreva a decírtelo? Sí. A ver, para mí ahí está la clave, que es generar un clima de confianza. O sea, tú puedes hacer encuestas anónimas, puedes organizar un desayuno, puedes organizar un tal, pero ya el hecho de que eso lo tengas que hacer ya te quiere decir que esa gente no se atreve. Por lo tanto, es generar un clima de confianza y, sobre todo, para mí es clave que en el momento en el que alguien se atreve a decirte algo, le escuches de manera activa, sin juzgar, y tengas en cuenta la opinión de esa persona. Porque si en el momento en el que la primera persona se atreve a decirte lo que piensa y tú te sientes atacado y le devuelves con una mala contestación o le devuelves con un no, esto es así, pues ahí has roto el vínculo de confianza y esa gente no va a atreverse a contártelo porque no tienes en cuenta su opinión. Por lo tanto, si no tiene en cuenta lo que voy a decir, ¿para qué se lo voy a decir? A no ser que te encuentres con una persona, como me considero yo a mí mismo desde pequeño, que siempre he dicho lo que me parece y me ha traído, entre comillas, más problemas que soluciones. Pero porque considero que si yo veo algo lo tengo que decir, porque me parece que es como genero el beneficio común. Luego ahí entramos en las formas de cómo lo dices, cuándo lo dices, en qué momento, etcétera. Y eso lo he ido aprendiendo con los años, pero yo desde pequeño siempre me acuerdo que lo preguntaba todo y generalmente recibes más, pues porque lo digo yo, que otra cosa. En el ejemplo del fútbol, no, vamos a jugar así porque lo digo yo que soy el entrenador. Si los que juegan son ellos, no yo. ¿Sabes? Vale, sí. ¿Cómo piensas que se puede aplicar esto a igual a alguien en la vida diaria? Porque alguien que nos puede estar escuchando dice, vale, sí, esto de dirigir muy bien, pero yo la verdad no dirijo ningún equipo. ¿Cómo me sirven estas reflexiones para mi vida diaria? Bueno, a ver, yo es que creo que el primer punto de liderazgo es que tú lideras tu vida. Entonces, en el momento en el que tú entiendes que lideras tu vida y por lo tanto influyes en toda la gente que te rodea, pues es más o menos lo mismo. O sea, si tú estás en una conversación con tus amigos, por ejemplo, que entiendo que todo el mundo tiene una conversación con sus amigos, o el 99% de la gente, y un amigo tuyo te da otra opinión que no es la tuya, y tú en vez de escuchar activamente esa opinión, debatir sobre esa opinión, escucharla, lo que haces es decir, pues yo pienso que... Pues claro, pues es que tu amigo ya no te va a dar más su opinión, porque dice, joder, pues si no me escucha, ¿para qué lado se la voy a dar? Entonces, para mí el primer paso es ese paso de humildad, de entender que no hay una única respuesta válida, que tú no tienes la razón, que la versión de cualquier persona te puede hacer mejor porque parte de sus vivencias personales y de cómo esa persona entiende el contexto, que es diferente a ti, y entonces recoger toda la información posible para hacerlo lo mejor posible. Pues por ejemplo, organizamos una comida con mis amigos tal, ¿vale? Pues todo el mundo tiene algo que aportar a esa comida. Luego hay gente que es más tímida y no se atreve a decirlo, hay gente que sí, hay gente que no, pero si al final que generas un vínculo de confianza en el que todo el mundo se pueda expresar, pues vas a hacer la fiesta, la comida más amena para todo el mundo. Aunque sí que es cierto que siempre hay alguien que tiene que llevar un papel más organizativo y alguien un papel más operativo, pero eso no quiere decir que el organizativo sea mejor que el operativo. Eso iba a decir que, al igual que en el ejemplo este de la comida, al igual que en el campo de fútbol, seguro que hay gente que no quiere colaborar en la comida por lo que sea. Yo, igual dice alguien, a mí no me apetece ir a comprar, a mí no me apetece preparar nada. Como igual un empleado dice, a mí no me apetece, ¿cómo le haces? Por ejemplo, en el caso de la comida,
hacer entender a alguien que eso es positivo para él. Si te dice, yo no quiero colaborar en comprar nada ni nada. A ver, claro, sí, entiendo lo que dices, ¿eh? El típico que se escaquea siempre. Sí. Bueno, ahí hay que hacerle ver que... ¿Qué debería hacer un líder? ¿El qué? ¿Qué debería hacer un líder? ¿Qué Bueno, debería hacer? Sí. para mí, lo primero, intentar explicarle que si no lo hace, no está ayudando a su grupo de amigos, no está siendo honesto y sincero con ellos. Pero es que probablemente, y ahora pensándolo bien, creo que a esa persona no le importa eso porque siente que no va a tener una represalia sobre eso, ¿sabes? O sea, claro, si tú eso no lo haces porque no te gusta y lo hace otro y a ese otro no le importa, pues no le va a aportar valor. En el momento en el que esa persona entienda que está perjudicando al grupo y el grupo realmente se sienta perjudicado por ello, pues entonces entiendo que ahí le puedes hacer cambiar de opinión, ¿sabes? O sea, haría falta una represalia. En cierto modo. No una represalia como castigo, pero... O hacerle ver, por ejemplo, que el mejor momento de la comida es el momento de prepararlo. Por ejemplo, a mí, en fiestas de Jaca, cuando yo iba a montar la carpa, yo no iba a montar la carpa pensando, joder, los que no vienen a montar la carpa. Yo iba a montar la carpa porque me lo pasaba increíble, acabábamos de montarla y nos comíamos unas migas y nos echábamos 2 cervezas entre todos, y yo me lo pasaba bien. O sea, yo no iba para que todo el mundo pudiera disfrutar de la carpa, que también, sino porque me gustaba la actividad y me lo pasaba bien. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, siempre hay alguien que dice, bueno, yo pago lo que sea y ya me diréis. Pues también lo entiendo, por otro lado. Ahora bien, ¿cuánto te perjudica que esa persona solo venga y pague y ya está? No sé si me explico. Sí. No sé, igual no he contestado a la pregunta, pero... Sí, más o menos. O sea, una represalia como o hacerle entender que eso está perjudicando al grupo, porque si no le gusta, es que no lo puedes cambiar eso. Y con eso lo intentas cambiar, o darle una represalia en plan, si no compras esto, no vas a comer, por ejemplo. A ver, yo sí que ahí soy mucho más partidario de intentar una crítica positiva que una crítica negativa. O sea, al final, si tú le dices, pues si no haces esto, no vas a comer, pues va a decir, tío, va, no te enfades, no te rayes, o va, tío, es que siempre os ponéis igual, ¿sabes? Y si tú le dices, en cambio, va, tranquilo, no vengas, te vas a perder lo mejor, y cuando llegue tú ya te lo estás pasando increíble y él ya te ve que es tal y cual, ¿sabes? Pues es lo que te digo, si para el mejor momento de la fiesta es el de prepararla, por decirte algo, o no sé si el mejor, pero igual de bueno que estar en la fiesta como per se, ¿por qué no vas a ir? Si es que es increíble. O si, por ejemplo, esa persona tiene que comprar hielos, en vez de decirle, si no compras hielos, no comes. En vez de decirle eso, tal y como apuntabas, decir, bueno, si no quieres, no cojas los hielos, no te va a perjudicar a ti también. Claro, o sea, sobre todo es más que el si no quieres no cojas los hielos, es decirle, necesitamos los hielos porque si no, no vamos a poder beber bebida fresca, tal y cual, y nos va a perjudicar a todos. O sea, es que te va a perjudicar a ti. Claro, es hacerle ver que eso que no quiere hacer para los demás, tampoco lo está haciendo para él y le va a perjudicar. El otro día leí un ejemplo muy bueno sobre esto, que era con un ejemplo muy representativo de estás en la cola del pan y ves que uno se te cuela justo delante. Y entonces era, ¿cómo puedo hacer de una buena manera para que esa persona me devuelva a mi sitio sin enfadarme? Pues ahí hay 2 opciones. La primera es enfadarte y decirle, oye, tú que te me has colado, eres un cabrón, no sé qué, y el otro te dirá, ¿qué vas? Si yo estaba antes. Ahí no te va a devolver el sitio, ni de coña, y encima vas a echar un mal rato porque te vas a enfadar. Pero la segunda opción es decirle, oye, mira, le dices tranquilamente, oye, mira, creo que yo estaba en ese sitio, sin embargo, si tienes mucha prisa y lo que vas a hacer después te va de 2 minutos, de verdad te puedes quedar en el sitio. Sí. Es probable que te deje. No, que te diga, no, y si no te deja y de verdad le va de 2 minutos, pues es que hasta te alegras de dejarle. Sí, totalmente. O sea, al final. Pero lo más probable es que te deje. Es entender lo positivo. Y en el caso del liderazgo horizontal, el que estamos hablando, es lo primero que yo creo que. Claro, es lo que habéis comentado, ¿no? Cuando una persona no está motivada y tal, es buscar su fuente de motivación. Dudo que por obligación lo haga mejor. Por lo tanto, es entender sus motivaciones y sus pasiones, cómo puede hacer que eso lo haga lo mejor para la empresa, y luego entender
que todo el mundo lo hace lo mejor que puede. O sea, el que tiene más capacidad porque tiene más capacidad y el que tiene menos porque tiene menos. Y es intentar al que tiene menos capacidad, en vez de decir, joder, es que este es tonto. Vale, no, es tonto, es una realidad, ¿vale? O es una persona menos válida para este trabajo, ¿vale? ¿Qué haces tú para ayudarle? Más allá de decir que es tonto. No, o sea, ¿qué estás haciendo tú para que esa persona pueda mejorar? Ejemplo, joder, es que lleva 10 años en esta empresa y sigue haciéndolo mal, ¿vale? Perfecto, ¿qué has hecho tú estos 10 años para que esa persona mejore? Para que esté más contenta, para que esté más motivada. Y lo hablo en una empresa porque es como más visual, pero es que es en todo en la vida. ¿Podrías poner un ejemplo de alguien que tú hayas visto que tiene unas capacidades en cierto ámbito un poco más reducidas, que hayas visto que tú o otra persona le ha ayudado a mejorarlas? Bueno, sí, o sea, esta misma semana, por ejemplo, yo estoy liderando un grupo de entrenadores que a nivel de conocimiento, pues por las condiciones que se dan, porque tienen menos experiencia o por lo que sea, o porque tienen menos conocimiento, están, entre comillas, a un nivel de formación inferior al mío, en tanto a experiencia como a formación como tal. Bueno, aquí me tira un triplazo de ego que te cagas, pero bueno. Entonces, mi trabajo es observar qué hace bien esa gente, observar cómo lo hace, observar si lo que piensa que está haciendo y lo que está haciendo carbura, y a partir de ahí intentar ayudarle. Por ejemplo, la semana pasada uno de los entrenadores tenía 61 años. O sea, pues claro, es que tienes que observar lo que hace, que lleva toda la vida haciéndolo, y ayudarle a que tu método o a que tu manera de entenderlo o hacerle ciertas preguntas quiere hacerlo. Claro, obviamente teníamos una chica de entrenadora que le encantó la manera que yo tenía de liderar, la manera que yo tenía de entender el juego, la manera como yo entendía las respuestas, y un día hablando con ella me dijo, a ver, es que el primer día que te pregunté cómo tenía que hacer esto o lo otro y me dijiste que no lo sabías. O sea, ¿cómo puede ser que un entrenador que viene de un club top viene aquí a hacer una actividad y me dice que no sabe lo que tengo que hacer? Claro, luego le expliqué el por qué le di esa respuesta, o en ese mismo momento. Evidentemente, sé lo que haría yo y tengo 10 opciones de lo que haría. Ahora bien, eso no quiere decir que esas 10 opciones sean las buenas. Pero para mí es hacer entender el proceso más allá de decir, no, esto se hace así y ya está. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué has tomado esta decisión y no la otra? Enséñame a tomar decisiones, no me enseñes esta decisión, porque entonces solo tendré una opción. Si me enseñas a tomar decisiones, podré resolver todos los problemas. Que es un poco la frase que tiene Albert Einstein de: si tengo un problema, me paso el 90% del tiempo pensando en el problema y el 10% en la solución. Porque si analizo el problema, la solución viene sola. Pues en este caso es lo mismo. ¿Y cómo le ayudaste a esa persona? Vale, sí, diciéndole que pensara en qué haría ella y por qué lo haría, ¿no? Más que en decirle, pues haz un rondo así, ¿no? Claro, sí, o sea, es el caso de, vale, ¿tú qué estás observando? Buah, pues estoy observando que no se la pasan porque cada 2 pases la pelota se va fuera. Vale, perfecto. ¿Qué puedes hacer para que eso no pase? Pues hacer el espacio más grande, pues poner menos jugadores, pues lo que sea. Cientos de miles de opciones. Vale, pues entonces yo te enseño a analizar el problema, a observar los jugadores que tienes y a partir de esa observación tomar tus decisiones. Porque tus decisiones van a ir en base a tu sensibilidad. ¿Sabes? O sea, no va a tomar las mismas decisiones Guardiola que Simeone, porque son personas diferentes. Y además no vas a tener a tomar las mismas decisiones si tus jugadores en este caso son Pepito, Manolito y Fulanito que Alvarito, Juanito y Menganito, ¿sabes? Porque ellos son diferentes y tienen necesidades diferentes. Entonces es entender el cómo tomo las decisiones. Muy buena, la verdad. Me ha gustado bastante. Muy bien. Sí, ¿quieres decir algo, Víctor? Sí, bueno, lo último, ¿cómo haces para que...? Porque la verdad, tal y como lo has contado, a mí me gustaría... Bueno, el líder que tengo ahora es bastante este estilo, pero en general en todas las organizaciones la verdad que estaría bastante bien que los líderes fueran como lo estás proponiendo. Aunque sea en diferente ámbito, pero similar a lo que estás diciendo, obviamente. No sé si tienes alguna idea de cómo poderle vender a la gente de que esto le va a ayudar a su empresa, a él personalmente y en general. Bueno, a ver, al final es hacerle ver que esta manera de liderar, lo primero,
va a hacer que sus trabajadores sean mejores. O sea, es que vuelvo al ejemplo de antes. No, es que lleva 10 años con nosotros y sigue haciendo lo mismo, ¿vale? Le has dado tú la posibilidad de que aprenda por sí solo. Es que a lo mejor es un poco más lento en un día. O sea, por ejemplo, en un restaurante. Coño, pues a lo mejor el 15 de agosto que está el restaurante lleno, no es el día para decirle, vale, ¿cómo lo harías? ¿Por qué lo harías? Pero a lo mejor un día con menos volumen de trabajo le puedes dejar libre, que se equivoque, tú estar pendiente para ver cómo se equivoca, si no se equivoca, y a partir de ahí hacerle consciente de esa observación. Vale, pues por ejemplo, está el postre y te has dejado el pan en la mesa. El pan no es para limpiar el plato del postre. O está la vinajera de la ensalada y está el postre. Por ejemplo, que mi tía eso lo repetía 100 veces, ¿vale? Pero hazle consciente a esa persona de que se ha dejado eso allí, ¿sabes? Porque si vas tú y se lo quitas, es que la otra persona igual simplemente no se ha dado ni cuenta. Entonces para mí es eso. Y es observar el beneficio de que si tú haces que esa gente sea libre y haces que esa gente se empodere, lo primero, van a ser más críticos contigo y por lo tanto te van a hacer mejor. Van a estar más a gusto y más contentos porque se van a sentir más valorados. Y es que van a aprender a resolver sus problemas. Porque si cada problema que tiene un empleado tiene que preguntarle al empleador cómo solucionarlo, ¿para qué está allí? Si me preguntas a mí cómo lo tengo que solucionar, pues ya voy yo, ¿sabes? Sí, vale. Perfecto, bueno. Sí. ¿Querrías, Juan, para acabar, hacer un pequeño resumen con las claves que hemos estado hablando? Vale. Para mí las claves sobre todo son, lo primero, la humildad de entender que no hay una única manera de hacer las cosas, entender que todo el mundo en la escala jerárquica, por decirlo de alguna manera, o en la escala de producción o en la línea de producción, tiene un punto de vista súper válido, porque a lo mejor hay un problema en la producción y el que está en el torno lo está viendo y tú, como estás arriba y no tienes en cuenta la opinión del torno, no lo estás viendo. Por lo tanto, entender que todo el mundo tiene un punto de vista diferente y que ese punto de vista le da una visión diferente y todas igual de válidas. Y entender eso, que hacer mejores a tus trabajadores al final te va a repercutir en hacer mejor tu empresa. Porque te va a liberar de estrés, te va a permitir confiar más en ellos y te va a permitir que sean capaces de resolver sus problemas. Y si al final encuentras a una persona que de todas esas maneras está desmotivada, sigue sin querer estar allí y de todo, pues lo primero, está perjudicando a tu empresa y se está perjudicando a sí mismo porque no quiere estar. Por lo tanto, ayúdale a tomar la decisión de buscar otra cosa que le haga más feliz. Vale, perfecto. Muy bueno. La verdad me ha gustado mucho. Muchas gracias, Juan. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Esto es Find You.